Diga conmigo: atmósfera de expansión. Dígalo fuerte: atmósfera de expansión. Tengo una palabra para ti: te vas a expandir. Y no solamente en cuerpo. Dígalo fuerte conmigo: atmósfera de expansión. Isaías capítulo 54. El versículo 2 dice la palabra del Señor. Mire, hace 4 años prediqué de Isaías 54. Sígase riendo. Estoy emocionado esta mañana. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? Usted en la iglesia se puede reír, se puede gozar, alegrarse. Yo no vine a entregarle un mensaje evangélico más, un sermón más. No vine a informarlo. Para informarlo saque GPT y ahí tiene toda la información. Pero usted vino por una impartición de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Les contaba que hace 4 años yo prediqué de Isaías 54. Hace 4 años yo no predico de este pasaje. Y para esta temporada de la iglesia y del ministerio y lo que Dios está haciendo viene atmósfera de expansión. Hemos estado hablando durante, creo, ya casi 2 meses. Hemos hablado de el Edén, hemos hablado de atmósfera de adoración, atmósfera de milagros, atmósfera de multiplicación, la gloria o la atmósfera que perdió un querubín. Ha sido poderoso lo que el Señor ha estado entregándonos. Y hoy vamos a estar hablamos también de la atmósfera de José, la atmósfera de Daniel. Y hoy tengo un mensaje potente para tu vida. Dice Isaías: agranda tu casa. Ya ahí por empezar ya usted debería estar diciendo amén. Yo voy a tener que repetirlo. El Señor te dice: agranda tu casa. Construye una ampliación. Extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán, otra versión dice repoblarán otras ciudades en ruinas. Ahí estamos bien en la versión. Otras naciones ocuparán, repoblarán. Los descendientes van a ocupar esas tierras. Después de leer este pasaje de Isaías 54, yo encuentro que esto es una profecía para nosotros el día de hoy. Se escribió hace 750 años atrás, se cumple en el pueblo de Israel, pero también nosotros lo arrebatamos por el Espíritu. Isaías 54 nos habla de ensanchar, nos habla de extender, nos habla de ampliar. Isaías 54 nos habla de agrandar y nos habla de una descendencia de conquista. Nos habla de reforzar estacas. ¿Qué cosa? Habla de reforzar la tienda, la carpa, el hogar, la casa, la vida espiritual. Isaías 54 nos dice cómo debemos hacerlo. Dice que debe de hacerse sin límites, sin temor, sin escasez y sin reparar en gastos. Así que la palabra esta mañana que el Señor le quiere entregar a la iglesia es: amplía tu visión. Dios te está diciendo: amplía tu visión, amplía tu mente, amplía tu fe. No te limites a soñar, ensancha tus pensamientos. Deja de mirar al suelo y levanta tu cabeza al Dios que servimos. Sé que alguno me va a encajar este mensaje por otro lado, pero quiero decirle lo que la palabra dice. Dios quiere verte sano, Dios quiere verte feliz, Dios quiere verte próspero, Dios quiere verte abundante, Dios quiere verte bendecido. Pero eso jamás va a pasar si nosotros no ampliamos nuestra visión. ¿Les dio miedo lo que acabé de decir? Entonces, si yo le devuelvo el mensaje y le digo: Dios quiere verte enfermo, Dios quiere verte infeliz, Dios quiere verte miserable, Dios no te quiere bendecido, usted diría amén a eso. Pero yo te estoy diciendo que Dios quiere verte feliz.
Dios quiere verte bendecido en su presencia. Ahora, la prosperidad espiritual es a la que nosotros como creyentes siempre apuntamos, pero hay un equilibrio. Dios quiere que prosperes como prospera tu alma, dice en Primera de Juan. Así que la prosperidad no solo es financiera, como se le habló a la iglesia de la Odisea, también habla de una expansión espiritual, de un crecimiento en el llamado de Dios. Hay momentos en la historia de una persona, de una familia y de una iglesia en la que Dios anuncia un cambio de temporada. Ahora, no son cambios pequeños, son momentos que marcan un antes y marcan un después. Son temporadas en las que Dios dice: ya no vivirás en el mismo nivel, porque tengo algo mayor preparado para ti. Y a esas temporadas Dios a veces nos desconecta personas. En esas temporadas vas a tener que bloquear de tu celular ciertas relaciones, y deja de estar buscando relaciones que Dios está apartando de tu vida. Dios los quita y usted sigue detrás de ellos. Dios los quita y usted sigue escribiéndole: ¿cómo estás? Para esta nueva temporada Dios va a quitar personas, relaciones que estaban en tu temporada vieja, que para lo nuevo que va a darte el Señor va a ser una renovación no solo mental, sino del círculo más cercano en el que tú te movías. ¿Amén o no amén? Así que ya no vas a vivir en ese nuevo nivel. Dios le dijo a Samuel: deja de llorar a Saúl cuando yo lo he desechado, y ya he preparado un David para ti. Tú sigues llorando a aquel que se fue y ya Dios tiene una bendición para ti. Estás llorando el exnovio que se fue y el Señor le dice: deje de llorar ese mocoso, que ya tengo otro para usted. Ese será un esposo que teme a mi nombre y voy a traer felicidad a tu vida. Hay hombres que Dios le dice: deje de llorar a esa mujer, deje de escribirle, bloquéela, olvídese que tengo algo nuevo para ti en esta nueva temporada. Ahora, tenemos que entender que Dios nunca cambia el lugar. Antes de Dios cambiar el lugar, tiene que cambiar las personas que habitamos ese lugar. Así que podemos pensar que la expansión comienza cuando viene un edificio más grande, cuando aumentan los recursos, cuando llegan ciertas personas. Pero en la economía del reino ocurre exactamente lo contrario. Dios primero transforma el corazón, luego ensancha la visión, fortalece el carácter y finalmente entrega un territorio. Ese es el mensaje de Isaías 54. Cuando llegamos al capítulo de Isaías, encontramos que la nación de Israel había vivido una de las etapas más oscuras de toda la historia del pueblo. Jerusalén estaba destruida, el templo había sido derribado, muchas familias habían sido llevadas cautivas a Babilonia, y lo que antes era una nación fuerte, ahora parecía un pueblo olvidado. Humanamente, para este contexto bíblico, no existía ninguna razón para el crecimiento, para el avance. No había prosperidad, no había estabilidad, no había fuerza política, no había fuerza militar, no había templo y no había ciudad. Y aún en ese contexto, Dios le habla al pueblo de Israel de una expansión, y esto me revela algo extraordinario. Dios nunca habla desde nuestra realidad. Dios siempre habla desde su propósito. Por eso el Señor a la iglesia esta mañana le está diciendo: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. No importa en el contexto que estés atravesando en este momento, tú no dependes de la condición actual, sino del propósito de Dios sobre tu vida. Israel veía ruinas, pero Dios estaba viendo generaciones. Israel veía una ciudad destruida y Dios estaba viendo ciudades habitadas. Israel veía una tienda pequeña,
pero Dios veía una nación que se estaba extendiendo a la derecha y a la izquierda. La expansión comienza cuando empezamos a ver con los ojos de Dios y no solamente con los ojos naturales. Si vas y me acompañas a Isaías 54, leí el 2, leí el 3. Pero si nos devolvemos y leemos el versículo 1, vas a encontrar que allí dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Y esto rompe la lógica humana. Regocíjate. Observe el texto. Él no les dice: cuando tenga hijos, cuando tengas descendencia vas a cantar. Lo que sí dice el pasaje es: canta antes de ver los hijos. Así que Dios te está diciendo: celebra las promesas de Dios, aunque no las estés viendo con tus ojos físicos. Desde ya comienza a celebrar lo que viene. Y el pasaje le dice: regocíjate. Se le dice que se regocije a alguien que no está regocijado. Se le dice que se alegre a alguien que está triste. Se le dice que levante su ánimo al que tiene el ánimo por el suelo. Vine como profeta, como hombre de Dios, como pastor de esta iglesia, como anunciador de la palabra de Dios. Yo no sé si estás en tristeza, si estás en depresión, si estás en confusión. El Señor te dice: alégrate, regocíjate. Celebra antes de ver el milagro. Celebra antes de ver el milagro. Porque el reino en el Señor, Él se mueve de maneras que nosotros no entendemos. Y a Israel, en un contexto de miseria y de pobreza, le dice: te vas a alegrar. Porque en el reino la atmósfera correcta siempre antecede un milagro. Hemos visto que la adoración prepara el terreno para la intervención de Dios. Hemos visto que la fe prepara espacio para lo imposible, y que la esperanza prepara el corazón para las promesas que el Señor ha hecho para nuestras vidas. Quiero decirte: regocíjate, porque Dios ya estableció esta palabra para tu vida. Te extenderás a la mano derecha, te extenderás a la mano izquierda. Tu empresa, tu negocio, tu familia, tus hijos. Viene temporada de expansión sobre tu casa. Alguien puede soltarlo o alguien puede creerlo en el nombre de Jesús. Alégrese. Alégrese. Ay, pastor, si usted supiera por lo que estoy pasando. Por eso el Señor le está diciendo: alégrate. Celebra por anticipado. Ahora, el pasaje dice: oh estéril. Entonces, lo primero que quiero impartir esta mañana es que la atmósfera de expansión comienza cuando termina la mentalidad de esterilidad. Hay mentes estériles. Ahora, ¿por qué Dios compara a Israel con una mujer estéril? Ya usted sabe que en la cultura hebrea la esterilidad no solamente era una condición física. La esterilidad era una experiencia profundamente dolorosa para una mujer. La estéril era considerada como una mujer improductiva y muchas veces tenía que cargar con la vergüenza social, la vergüenza familiar, la vergüenza religiosa. Tenía una mujer en ese contexto mucho rechazo de la comunidad, porque la esterilidad representaba la ausencia de futuro, representaba la falta de herencia y representaba la falta de continuidad genética o generacional. Por eso Dios utiliza esta imagen, ya que Israel había dejado de producir un fruto espiritual y la nación se sentía abandonada y pensaba que ya todo había terminado. Así que antes de hablar de estacas, antes de hablar de cuerdas, antes de hablar de tiendas, Dios confronta la mentalidad del pueblo. Durante años Israel había aprendido a pensar como un pueblo derrotado. El cautiverio no solo había destruido las ciudades, había tratado de destruir la identidad
del pueblo de Israel. Por eso es posible salir de Babilonia, pero continuar con una mentalidad limitada. Es posible abandonar un lugar y seguir pensando de manera estrecha. Por eso Dios no comienza cambiando el paisaje, Dios comienza cambiando la manera de pensar. Por eso tenemos cristianos lavados, perdonados por la sangre de Cristo. Ya son salvos, ya tienen a Cristo en el corazón, ya fueron renovados por su presencia. Pero la mentalidad es una mentalidad vieja, estrecha. La esterilidad de la que habla Isaías no era únicamente la ausencia de hijos, representaba todo aquello que era una incapacidad de poder producir vida. Hoy el Señor le está diciendo a alguien que está en una condición de aflicción y de tristeza, y el Señor te dice: regocíjate y alégrate, extiende las cortinas, vas a ampliar la carpa, va a crecer tu proyecto, va a crecer tus sueños, sueños detenidos, proyectos inconclusos, generaciones sin esperanza, y una nación que estaba convencida que su mejor tiempo había quedado atrás. El Señor te dice: lo mejor no fue lo que pasó. Establezco una nueva temporada para tu casa, para tu empresa, para tu familia. ¿Alguien lo puede creer? Sin embargo, Israel había dicho: mi mejor temporada ya ha terminado. Y antes de anunciar la expansión, Él anuncia el final de una esterilidad. En el nombre de Jesús, toda esterilidad financiera, toda esterilidad de proyectos, toda esterilidad emocional, todo lo que te ha tenido detenido o detenida, hoy tiene fecha de caducidad. Hoy domingo 12 de julio del 2026 se rompe toda esterilidad en tu vida espiritual, en tu vida financiera y en tu vida familiar. Dice el Señor: entras en una nueva temporada. Gracias por su entusiasmo. Así que una temporada nueva con la mentalidad de la temporada anterior no funciona, porque ya todo es nuevo. Amén. Por eso, si tú tenías una relación de pareja, no puedes estar comparando tu nueva pareja con el anterior. ¡Qué pereza! Esa mujer que le dice: ay, pero él sí no era como usted. Dios mío, ¿qué haces conmigo? ¿Cómo? Esa está buena. Entonces usted le contesta: me colabora con la salida, está diciendo el hermano. O el marido que siempre le dice a la mujer: ay, pero la que yo tenía antes sí era como más atentica. Usted sí cocina como horrible, parece que cocinara con los pies. No, papi. Para la nueva temporada que tú vas, no puedes ir con la mentalidad del pasado. Si en el pasado te quebraste emocionalmente, si en el pasado no te funcionó, el Señor te dice: entras en una temporada de bendición con una mentalidad nueva. Eso también nos ocurre a nosotros. Llevamos años diciendo: yo siempre he sido así. Mi familia nunca ha prosperado, y mi mamá siempre me dijo que al pobre y al feo todo se le va en deseo. Nuestra iglesia ya llegó a su límite. Y esas frases revelan la mentalidad escasa y estéril. Pero cuando usted, mi hermano, decide expandir a un pueblo, primero lo que el Señor va a hacer es romper las conversaciones limitantes, las conversaciones de escasez, las conversaciones que van hacia abajo y no hacia arriba. Así que el Señor te dice: cambia antes tu manera de hablar para poder ver unas circunstancias diferentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el Señor te está ordenando: regocíjate. Ay, pero y yo que estoy tan emo en el momento. Ay, yo que estoy con esta depresión tan horrible. Yo que estoy tan mal. Y el Señor le dice: regocíjate. Pero no quiero. Entonces, si tú no cambias de actitud, ¿cómo vas a entrar a lo nuevo que Dios tiene para tu vida? La alabanza que el Señor le está pidiendo al pueblo de Israel no es una reacción a un milagro. Por el contrario, es el ambiente donde el milagro va a comenzar a nacer. La adoración destruye
destruye la atmósfera de derrota y prepara una atmósfera para creer nuevamente. Yo no sé qué estés viviendo en este momento, pero el Señor te dice: prepara una atmósfera de fe, regocíjate para lo que tengo para ti. Una iglesia que adora con expectativa siempre estará lista para recibir la nueva temporada que Dios tiene para su vida. Gracias por ese amén. Si usted hubiera visto a esa gente el primer servicio, vean, los del palco se tiraban para acá, los de acá se tiraban para allá, tan pero emocionados. Entonces, mentalidad de esterilidad. Hay gente con mentalidad estéril. Número 2, la atmósfera de expansión nace cuando la visión es más grande que la realidad. Otra vez, la atmósfera de expansión nace cuando la visión es más grande que la realidad. Por eso Isaías dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas sean extendidas. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de Isaías capítulo 54. Porque Dios nunca le pidió a Israel que ensanchara la tienda porque ya la tenía llena. Le pidió que la ensanchara cuando todavía estaba vacía. Así que desde la lógica humana eso no tiene sentido. ¿Quién construye habitaciones para personas que todavía no han llegado? ¿Quién compra más terreno cuando apenas ocupa el que tiene? ¿Quién amplía una tienda cuando todavía no ve el crecimiento? Pero el reino de Dios no funciona por la lógica humana, funciona por la fe. A alguien el Señor le está diciendo: empieza ese negocio, emprende otra vez, vas a surgir, te voy a levantar. Gracias por su entusiasmo. Hay personas que me dicen: pastor, yo tengo una receta de un dulce que hacía mi abuela, que donde yo saque ese dulce se vuelve un hit. ¿Y qué espera para sacarlo? ¿Y si no se vende? Tienes que comenzar ahora. Tienes que sacar el INVIMA. Pero pastor, nadie me compra. Comience sacando el INVIMA. Empiece a mirar diseños. Busque los tarros, cómo los va a almacenar, dónde se almacenan, cómo es la refrigeración, cuál es el proceso de producción, cuál es el proceso de conservación, cómo lo vas a comercializar. Pero pastor, no he sacado ni siquiera el producto. Comienza a extender las estacas. La ampliación se te va a venir, pero por favor actúa en fe. Siéntate a hablar de negocios. Compra, vende, pero das un paso de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero es que nadie me va a escuchar si ni siquiera hablas. Ve y toca la puerta. Comienza a actuar, a caminar en fe. Pero hay gente que se queda solo en el pensamiento. Muchos de ustedes tiktokeros e instagrameros y youtubers han visto shorts de un hombre que es como un costeño en un piso, en un colchón, con un ventilador viejo, y el tipo está pensando así: ¿y si compro una vaca? Y el ventilador, ¿y si la vaca me da leche? ¿Y si con la leche hago cuajada? ¿Y si con la cuajada saco quesito? Y el quesito voy y lo ofrezco en muchos lugares comerciales, y hasta lo pongo en tal centro comercial. ¿Y qué tal si me vendo 300 millones de pesos en queso? Y con esos 300 millones compro más vacas. Y con la ganancia de la leche que me da compro gallinas, y las gallinas me dan huevos, y esos 3,000 gallinas me dan 3,000 huevos diarios. Y el ventilador ahí. Y esos 3,000 huevos por 10 meses son 300,000 huevos. Y con esos huevos que estoy generando la ganancia, ahora invierto en propiedad raíz. Y con esa propiedad raíz voy y compro una casa en Estados Unidos y la alquilo. Y luego termina el hombre diciendo: pero no tengo para comprar la vaca. Y sigue ahí mismo. Papi, levántese. Empiece con lo que tiene en su mano y crea esta palabra: voy a traer ampliación a tu vida, voy a bendecirte. Pero comienza. Usted no se imagina cuántos negocios se han creado en esta iglesia en medio de las predicaciones. Se han creado hoteles, se han creado veterinarias, se han creado centros deportivos. Esta mañana estaba aquí un deportólogo
Y yo recuerdo, lo hice abiertamente porque es su testimonio. Este hombre me busca y me dice: pastor, estoy trabajando en una empresa, pero tengo temor de independizarme. Yo le dije: llegó el momento de independizarte. Y él me dijo: y si no me pagan, tienes que soltarlo. Y nos fuimos a ver un consultorio. Y ahí con mi esposa y con él comenzamos a aconsejarlo, a orar por él. Y él decía: pero tengo temor, vamos a ver ese local. Y subimos al local, llevamos aceite, lo ungimos ese lugar y le: comienza tu proyecto. Y el hombre comenzó el proyecto. Hermano, ya tumbó paredes. Es un lugar donde están viniendo deportistas a nivel nacional, internacionalmente. Él es buscado para poder que lo atiendan. Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado. Ya, ¿te acuerdas con el negocio? ¿Te acuerdas después de pandemia que me dijiste: pastor, vale 700,000 pesos ese local? Y hoy con 700,000 pesos me invitas a almorzar. Y es el plato que solo me como yo. No. Pero ese varón dio el paso de fe. Y hoy tiene un centro veterinario grande, es una clínica, porque se atrevió a creer la palabra que Dios lo iba a ensanchar. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta palabra es para ti. Dios te va a ensanchar. Dios te está diciendo: alarga. Pero uno cree que se queda en la casa toda la mañana y que va a recibir una llamada y le dijeron: se ganó el gordo. Y no precisamente el que usted estaba enamorado. Se ganó el baloto. No, señor, hay que creer. La atmósfera de expansión nace cuando la visión es más grande que la realidad. Así que en el reino de Dios no funciona en la lógica humana. La fe no responde a lo que ve. La fe responde a la voz de Dios. La fe no espera evidencias. La fe obedece. Pero yo sé que nosotros siempre decimos: ay, que no, que Dios me dio una señal. No, obedezca. Y Dios te está diciendo: ¿y tú vas a empresa? No, necesito una señal. La señal es que cuando yo llegue a la iglesia y apenas salude a un hermano, se resbala y se caiga. Y llegó y se resbala el hermanito en la iglesia. Y usted dice: no, eso es coincidencia, porque el piso estaba mojado. La que está soltera: Señor, trae una señal. El pastor me dijo que ya tú tienes el hombre preparado. Yo te pido que la señal es que entre hoy vestido de camisa fluorescente y se siente a mi derecha. Y entra un ancianito de 95 años y se sienta al lado derecho. Y: Señor, reprenda al diablo. Pasamos tanto tiempo pidiendo señales que nos paralizamos. Repensamos tanto las cosas que no damos el paso de fe. Lo que pasa es que el paso de fe requiere ir a una zona que es la zona desconocida. Otros lo llaman la zona de pánico, porque en ese lugar ya todo es nuevo, estás explorando cosas nuevas. Pero es en esa dimensión de la fe donde Dios va a traer un respaldo extraordinario. Pero debes dar ese paso de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Manda la hoja de vida. No falta el que dice: pero pastor, y me da susto porque hasta me llaman. Lo que no quiere es trabajar. Ahora, yo les voy a dar este principio. Le voy a dar este secreto espiritual por la misma ofrenda que entregaron ahorita. Si usted toma este principio, vas a tener, me ayudan con la cámara en pantalla. Si usted mira este principio, va a ser altamente productivo en el espíritu y en esta tierra. El principio yo lo encuentro bíblicamente, aparece repetidamente, es un patrón. En toda la escritura lo encuentro. Noé construyó un arca cuando no había llovido sobre la tierra, pero lo hizo. Dios no le dijo: haga un arca cuando llueva. Prepárate antes. Saca la cámara de comercio, comienza a hablar con el abogado, comienza a hablar con el de marketing, comienza a generar tus proyectos, tus productos, y vas a ver la mano de Dios. Noé construyó un arca cuando no había llovido sobre la tierra. Humanamente parecía absurdo. Mientras todos construían casas, él estaba construyendo una barca lejos del mar. La gente se burló de él durante años, pero cuando comenzó a caer la lluvia, comprendieron que Noé no estaba edificando un arca. Noé estaba edificando obediencia. Hay cosas que tú estás esperando que otro las camine al lado tuyo, cuando Dios te está dando la instrucción a ti, y solamente tú entiendes eso que Dios te ha hablado.
José interpretó los sueños, pero inmediatamente mandó a hacer los graneros para la cosecha que iba a guardar la quinta parte de la producción para sostener la nación, no solo de Egipto, sino las naciones que vendrían a alimentarse. Eliseo le dijo a una mujer: solo tienes este poquito de aceite, pues te vas a convertir en una empresaria del aceite. Pero ¿y cómo voy a ser empresaria del aceite si lo único que tengo es este poquito de aceite? Y él le dijo: ve por todo el barrio y busca vasijas vacías, no pocas. ¿No qué? Sino que en muchas iglesias nos han predicado raro. Pero si usted va y mira el pasaje, Eliseo le está diciendo: ve y trae vasijas, no pocas. ¿Por qué le está diciendo no pocas? Porque el Dios que te va a bendecir es un Dios que tiene sobreabundancia, más de lo que tú estás pensando que puede entregarte. No pocas. Si acabaron las vasijas, más fácil se acaban las vasijas que el aceite. Más fácil se acaba donde tú puedes almacenar que lo que Dios tiene para entregarte a ti espiritualmente, físicamente, empresarialmente. Jesús hizo sentar a una multitud de 5,000 personas, y con 5 panes y con 2 peces Él logró alimentar a toda esta población. Dios siempre prepara el escenario para manifestar su poder. Por eso Isaías 54 no es simplemente una orden arquitectónica, es una invitación a desarrollar una visión que sea más grande que las circunstancias presentes. Si la visión que tienes te sobrepasa, necesitas a Dios. Pero si la visión que tienes no te sobrepasas, tú no necesitas a Dios. Si tienes una visión grande, es porque Dios es el que va a venir a protegerte, a ayudarte, a avanzar. Hubo momentos donde te dabas pasos de fe y tú decías: yo no sé cómo va a ser esto, pero quiero decirte que en esos momentos es donde estás invitando a Dios para que Él haga lo que tú no puedes hacer. Levante su mano derecha en este momento y diga conmigo: la visión. Así como niños de guardería, diga conmigo: la visión. Pero vaya al ojo pues, diga: la visión determina la expansión. No lo hizo bien. Diga conmigo, ahí lo lleva al ojo. Diga conmigo: la visión determina la expansión. Dele que está a su lado y me estás estorbando ya. Dígalo fuerte: la visión determina la expansión. Dicho de otra manera, muéstrame tu expansión y te hablaré de tu visión. Muchas personas no viven limitadas por los recursos, vivimos limitados por la falta de visión. La visión siempre va a ser el techo de crecimiento. Si nuestra visión es pequeña, nuestra vida se va a acomodar al tamaño. Si nuestra visión es grande, vamos a comenzarnos a preparar para lo que Dios quiere hacer. Esta palabra debe ser para alguien en este lugar esta mañana. Miren esto. Yo quería en mi casa un olivo, un árbol. Quería el árbol del olivo como un árbol profético. Usted sabe que uno pasa de los 40 y ya a uno le gusta que los arbolitos, que las matas, que esa mata, ¿cómo se llama? La bailarina. Ya uno coge las maticas y ay, esto es hierbabuena, para la aromática. Esa es menta. Y yo quería en la casa el árbol del olivo. Y tengo una matera así de este tamaño, y ahí queríamos el olivo. Entonces vino un muchacho y me sembró el olivo en ese lugar, y yo lo quería fuera de la casa, ese árbol, para que me representara y algo profético con ese árbol. Y yo me quedo mirando, la matera es grande, y le digo al joven: pero ven, esa matera la va a reventar el árbol. Y me dijo: no, pastor, porque la matera es el limitante del árbol. Ese árbol va a crecer a la capacidad de esa matera. Si este árbol lo sembramos en el terreno, va a crecer como un árbol gigante. Pero ese árbol, sus raíces no van a pasar de esa matera. Así que te quiero decir, si tu visión es pequeña, entonces se va a acomodar a ese tamaño. Pero si la visión que Dios te está entregando es grande, comienza a prepararte para lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: mentalidad. Dígalo fuerte: mentalidad. La expansión comienza cuando levantamos nuestra mirada y miramos las estrellas. Sal de la carpa, le dice Dios a Abraham, cuenta las estrellas, porque estás mirando para abajo y quiero que mires para arriba. Así será tu descendencia. Vemos el futuro desde la perspectiva del cielo. Quizá Dios quiere este día expandir tu matrimonio, no con otra mujer, es mayor bendición.
Dios quiere expandir tu liderazgo. Quizás estás entrando en una temporada donde Dios quiere expandir el nivel de tu influencia. Dios quiere expandir tu empresa. Dios quiere expandir el ministerio. Pero antes de expandir el ministerio, Dios necesita que tu mentalidad sea expandida. No puedes recibir una nueva temporada mientras conservas la mentalidad vieja. Sacúdete de esa mentalidad. Así que como iglesia, quizá hoy estamos nosotros viendo en el oriente bultos de cemento, viendo arena. En un momento les voy a contar del nuevo auditorio y quizá estamos viendo paredes, pero Dios está viendo generaciones. Nosotros vemos metros cuadrados, pero Dios está viendo almas que van a ser salvadas. Nosotros estamos viendo una remodelación, pero Dios no ve una remodelación. Él está viendo un avivamiento que se está levantando en el territorio de Medellín, Antioquia, para las naciones de la tierra. Alguien dígame amén a eso. Quiero decirle a la iglesia El Camino que el nuevo lugar donde vamos a entrar no será la expansión. El edificio será solamente la consecuencia visible de lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. Ensancha el sitio de tu tienda. La palabra ensanchar viene de la palabra hebrea, o da la idea de hacer un espacio, abrir una capacidad, ampliar un lugar. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: prepárense para una realidad que todavía no pueden ver. Esta palabra es para ti en esta mañana. Esta palabra, te lo tengo que decir, esta palabra es para ti en esta mañana. Esta palabra es para la iglesia. Pero creo profundamente que este pasaje está describiendo la nueva temporada en la que está la iglesia El Camino. Durante años Dios ha sido fiel. Hemos visto a muchas personas reconciliarse con Jesucristo. Hemos visto familias siendo restauradas. Hemos visto jóvenes siendo transformados. Hemos visto líderes que se han levantado. Hemos visto milagros. Hemos visto señales. Hemos visto prodigios. Hemos visto conversiones. Pero llega un momento en lo que Dios dice: lo que hice hasta aquí no será el límite de lo que voy a hacer en medio de la iglesia El Camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios comienza a movernos, no porque el edificio sea lo más importante, sino porque su misión sigue creciendo. No nos movemos porque el edificio sea importante. No nos estamos moviendo para cambiar de nomenclatura o para cambiar de dirección. Estamos entrando en una nueva temporada profética, y esto también es para tu vida. Quiero decirte algo que quede grabado en el corazón de la iglesia El Camino. El milagro no es tener una bodega más grande, un edificio más grande. El verdadero milagro es convertirnos en la clase de iglesia capaz de sostener todo lo que Dios está entregando. Dios no tiene límites de bendecirte, de ampliarte, de expandirte. El propósito que Dios busca es que seas capaz de administrar, soportar lo que Él te entrega, y que tú puedas seguir siendo fiel a su casa, a su obra y a su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Señor te amplía y no te volvemos a ver. ¿Para qué te amplió? ¿Cuál es tu propósito? Ay, Señor, bendíceme. Señor, te bendice, pero ya no te veo. Isaías 54 no comienza con paredes, comienza hablando de una mujer estéril. Porque Dios no empieza transformando edificios. Recuerde, siempre empieza transformando corazones o personas. Número 3, la atmósfera de expansión se sostiene cuando todos tomamos una cuerda. Si usted mira el pasaje, dice: extiende la cuerda. Y aquí encontramos una imagen extraordinaria, porque Isaías habla de una tienda, habla de unas cuerdas. Y mientras yo meditaba en este pasaje bíblico el día de ayer, yo pensaba: Dios, ¿por qué no dijo haré una tienda más grande? Él le dijo: alarguen las cuerdas. Él lo hubiera podido hacer solo. ¿Por qué? Porque Dios solamente quería enseñarles que todo el pueblo iba a participar de esa expansión. Toda verdadera expansión involucra el pueblo del Señor. Y Él le dice: extiende. Mire las cuerdas. ¿Las cuerdas van hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Porque las cuerdas hablan de ¿qué? De expansión. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 1
David dice que convoca al pueblo y todo el pueblo viene delante de él y él les dice: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, un joven inexperto. Dos características: es joven, y lo segundo, que es inexperto, pero es el elegido. Y él tiene la tarea grande de edificarle una casa al Señor. Primera de Crónicas 29, léalo hoy antes de dormir. Entonces yo he preparado todo mi tesoro, he preparado las baldosas de colores, he preparado 100,000 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata. Y comienza a hablar de todo lo que él va a entregar para la edificación del templo de Dios. Y luego convoca, no los ricos del pueblo, convoca a todo el pueblo, los militares, los que estaban de grupos de 1,000, los de grupos de 100, y les dice: ahora ustedes traigan voluntariamente para la casa del Señor. En esta iglesia lo que hemos hecho hasta el día de hoy siempre ha sido que nazca de un corazón voluntario. Y la respuesta fue del pueblo especial. Los líderes dieron, las familias dieron, los príncipes, los artesanos, cada uno entregó voluntariamente con un corazón de alegría. Todos hicieron parte de la expansión del templo de Dios. Dios te trajo a esta iglesia y yo sé que te encanta cuando te diga: tu empresa va a crecer, pero también cuando te diga: el templo de Dios va a crecer a través de tu vida. La emoción tiene que ser igual. Vea que si bajan los amenes. Y es delicado, eso es delicado, porque nosotros queremos que Dios nos entregue a nosotros, pero no queremos entregar para las cosas del propósito eterno de Dios. ¿Qué representa hoy una cuerda? Un ministerio en la iglesia es una cuerda que tensa la carpa. Los intercesores son una cuerda que tensa la carpa. Los voluntarios, mira, aquí no se pudiera hacer un servicio adecuado si no hubieran estos músicos. ¿Qué haríamos nosotros sin estos músicos? Adoramos al Señor, pero ellos hacen parte. Los muchachos que están afuera cuidando su carro, no les estamos pagando. Y hay gente que sale: ¿y por qué no cuidaste bien mi carro? No, es que voluntariamente lo están cuidando para que puedas escuchar la palabra. Están acomodando la gente, están acomodando las sillas, hacen fila. Hermano, siéntese aquí. No, yo me siento donde me dé la gana. Eso no pasa aquí, gracias a Dios. Para eso diezmo en la iglesia y me siento donde quiera. Hay voluntarios que están desde antes de las 7 de la mañana preparando todo para cuando llegue la iglesia todo esté listo. Hay los chicos del sonido, los que están en transmisión, los que están en YouTube, los que están detrás de una cámara, para que gente como mi hermana que vino de Estados Unidos, ¿dónde está? Deme un gritico por ahí, Dios la bendiga. Ella se conecta en los servicios, pero ella se puede conectar a los servicios de internet, porque hay gente detrás de las cámaras, gente que está en un cuarto haciendo que esa línea digital pueda llegar a su casa. Los evangelistas, los discípulos, los que limpian, los que ofrendan con fidelidad, todos son una cuerda. Por eso es importante entender que no hay ninguna cuerda más importante que otra, pero si una sola se rompe, la carpa pierde estabilidad. Por eso en esta temporada la iglesia no debe depender solamente del pastor o del liderazgo principal. Esta expansión pertenece a la iglesia y no les estamos invitando únicamente a ocupar un nuevo edificio. Les estamos invitando a convertirse en una constructora de la visión de Dios. Y quiero hacer esta declaración profética para la iglesia: nuestra mayor expansión no serán los metros cuadrados. Nuestra mayor expansión será cuando cada creyente descubra que también sostiene la carpa en el reino de los cielos. Porque cuando todos sostienen una cuerda, nadie solamente asiste a una iglesia, todos entendemos que estamos edificando el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. ¿Usted se imagina, David, que usted estuviera sirviéndole al Señor en esta iglesia? Toma esta cuerda. ¿Cuál ahí, David? Tírala, vaya y siéntese. A ver si alcanza hasta donde se sienta. Ahí ya quedó involucrado. Ténsela. Eso. David, te conocí cuando tenías 12 años y estaba empezando la iglesia El Camino. Entré a tu casa y tenías una batería negra. Y cuando entré allá, ese niño de 12 años le dijo al papá que iba a donar la batería. Yo no le acepté esa donación. ¿Cómo le voy a aceptar una donación a un hijo de 12 años? Y hablé con su papá y él me dijo: no, si él la quiere donar, que la done. Y usted sabe que es un niño de 12 años donar su batería, un instrumento. Él la donó. Bueno, esa batería, ¿sabe dónde quedó?
en otra iglesia, en un pueblo. Yo la doné también para allá después de haberla usado mucho tiempo. Mucho tiempo no, la donamos rápidamente para una iglesia que necesitaba. ¿Qué tal si tú estuvieras sirviendo en esta casa? ¿Cómo serías de útil? Pásala a Mar. ¿Cómo tú pudieras servir al Señor en esta casa? ¿Cómo serías de útil? No solo es venir a la iglesia, Dios te quiere usar en este lugar, porque tú eres parte de esta casa. Pásesela a la hermana. Usted ya está tensando la carpa hace rato. Gloria a Dios. Tú, tus hijos, tu esposo están sirviendo. Todos somos una cuerda en la expansión de la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos útiles. Número 3. La atmósfera de expansión no solo necesita cuerdas y carpa. ¿Qué necesita? Diga conmigo, estacas. Mire la estaca que traje. Precisamente no es la mejor, pero fue la que cogí a la carrera. Ayer estaba predicando en la iglesia y un niño pasó con esto allá en la sede del Oriente. Y le dije, ¿y esa estaca? ¿Por qué la tienes? Y me dice, me la encontré. Y yo le dije, ¿me la presta para predicar? Sí, pero me la devuelve. No sé, el niño, bueno, esta estaca. La atmósfera de expansión necesita estacas profundas. Isaías 54:2 dice, refuerza tus estacas. Hasta este momento Dios ha hablado de ensanchar las cuerdas y todo parece apuntar al crecimiento, pero de repente introduce una palabra que cambia completamente el enfoque. Refuerza estacas. La expansión debe ser horizontal, pero debe de ir acompañada también de manera vertical. El crecimiento tiene que ir hacia afuera, pero tiene que tener ¿qué? Tu empresa debe crecer, pero tiene que tener ¿qué? Si tu empresa no tiene profundidad, vienen los vientos, los problemas y la tumba. Por eso tu empresa necesita estacas, que me habla de profundidad. Hacer crecer la tienda hacia afuera es importante, pero necesitamos ir hacia abajo. Necesitamos profundidad. Y Dios nunca va a permitir una expansión que nuestro carácter no pueda soportar. Dios quiere que tu empresa crezca, que tu proyecto crezca, pero seguirá siéndole fiel al Señor. Dios extiende tu carpa y muchos no los vuelvo a ver. No, yo busco al Señor en la casa. No, yo para orar oro allá y pongo al pastor en la predicación. El diseño de Dios no es miembros ortopédicos del cuerpo de Cristo. El propósito de Dios es que el cuerpo esté junto, unido y edificado, y que juntos nos reunamos a glorificar el nombre del Señor. Entonces Dios quiere expandirte, pero quiere que tu carácter pueda sostener ese crecimiento. Muchas personas le están pidiendo a Dios influencia, le están pidiendo más recursos, le estamos pidiendo más crecimiento, más autoridad, pero pocas personas le estamos pidiendo a Dios profundidad. ¿Cuáles deben ser esas estacas en esta nueva temporada? Le voy a mencionar 4 rápidamente. La primera, la estaca de la presencia de Dios. Nunca permitamos, nunca permitamos que el crecimiento sustituya la presencia de Dios. Que no estés tan ocupado en tu empresa que ya sustituiste la presencia de Dios. El ministerio no puede absorbernos a tal punto que reemplacemos la gloria de Dios. Y Moisés lo entendió. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Y hoy debemos hacer un pacto con el Señor, porque podemos tener un auditorio hermoso, podemos tener excelente sonido, podemos tener buenas luces, una infraestructura moderna, pero si perdemos la gloria de Dios, tendremos un edificio bonito. Si tienes una empresa, ya tienes los muebles, tienes las vitrinas, tienes todo lo que soñabas, pero si estás perdiendo la presencia de Dios, quiero decirte que ese negocio no se va a sostener por mucho tiempo. Necesitas volver a traer la estaca de la presencia de Dios a tu negocio. Gracias por su amén. La estaca número 2, la estaca de la santidad. José fue expandido porque primero fue íntegro. Daniel fue promovido porque primero decidió no contaminarse con la comida del rey. La expansión va a descansar sobre la santidad. Tercera estaca, la estaca del discipulado y del servicio. Le hago una pregunta. Voy a hablar de un año nomás. ¿El próximo año solo vas a venir el domingo y ya? ¿O te vas a interesar en discipularte? ¿En tomar esta casa como el lugar donde Dios te plantó? ¿Ir al retiro espiritual? ¿Hacer los procesos de formación? ¿Ser un discipulador? La siguiente temporada en la que Dios nos entrega es una iglesia que haga del discipulado y el servicio una estaca.
Nos encanta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. ¿Cómo serías tú sirviendo aquí en la iglesia? ¿Te acuerdas cuando viniste por primera vez y te recibieron los chicos? Bienvenido a casa. Ay, qué iglesia tan linda. Y me abrazó. Yo me sentí tan bien. Alguien necesita tu abrazo. Alguien necesita entrar por esas puertas y que tú le digas: Dios tiene una palabra para ti hoy. Vas a salir diferente, vas a salir transformado. Alguien necesita esa palabra. Necesitamos la estaca del servicio y la estaca de el discipulado. Dios no dijo: id y llenad templos. Dios dijo: id y haced discípulos. Una iglesia sana no se mide por cuántos llegan, se miden por cuántos maduran. Por eso hay gente que viene a la iglesia y usted le dice cualquier cosa: ay, yo me voy a la iglesia porque es un inmaduro. Se cree en el Espíritu Santo, están en todas las iglesias, 3 meses en una, 3 meses en otra, 3 meses en otra, y no echan raíces. Este es el tiempo de madurar y ser estancados en el buen, diría anclados en el propósito de Dios. Y la última estaca, la estaca de la generosidad. Cuando la obra de Dios va a crecer, se necesita una iglesia generosa. En esta iglesia, que yo sepa, a nadie nunca le han dicho: usted tiene que dar. Dios quiere levantar una iglesia con un corazón que generoso para la obra de Dios, un corazón que esté abierto para Él. Y por último, la atmósfera de expansión no es solamente para nosotros, es para personas que todavía no han llegado. Dios nunca termina hablando de la tienda. Ay, como quedó linda la tienda y tremendas cuerdas. Termina hablando de naciones, ya que la tienda era solamente el medio, las naciones son el propósito. No estamos mudándolos de este lugar para uno más cómodo. Nos estamos moviendo porque Dios ama a las personas que todavía no han llegado. Cada silla vacía tiene un nombre. Cada silla vacía tiene una historia. Representa un matrimonio que necesita restauración, un joven que está buscando un propósito, un niño que va a crecer amando a Jesús, una familia que hoy no conoce a Jesucristo, pero muy pronto va a ocupar esa silla. Por eso no podemos mirar un nuevo edificio con ojos naturales, tenemos que verlo con los ojos del reino. Hoy nosotros estamos viendo cemento, Dios está viendo conversiones. Nosotros estamos viendo paredes y nosotros estamos viendo lo físico, pero Dios está viendo naciones. Los de la alabanza comenzamos a ver solo un escenario, pero Dios está viendo manos que se levantan y hombres que bendicen su nombre. Nosotros estamos viendo solo una bodega, pero Dios está viendo una puerta que se ha abierto en Medellín para transformar una ciudad, y eso cambia completamente la perspectiva. Por eso debemos dejar de preguntar qué tan grande es el edificio y comenzar a preguntar cuántas almas serán transformadas, sanadas, liberadas, salvadas por el poder del evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? No solo me digas cuán grande es tu empresa, dime cómo tu empresa está contribuyendo a la expansión del reino. No solo me digas cuánto estás creciendo económicamente, sino cómo Dios va en ese negocio. Muchos evangélicos dicen: ay, Dios es mi socio. ¿Sí? Y muéstrame las ganancias de su socio. No, socio para que me bendiga. Si tú dices que Dios es tu socio, entonces Dios, ¿cómo va en tu empresa? ¿Cuáles son las ganancias de tu socio en esa empresa? No, Dios es mi socio, pastor, Él va adelante en todo lo mío. Hay gente que dice: no, yo no ofrendo, pero voy y sirvo por allá arreglando alguna silla. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y no nos inventemos maneras que Dios ya lo ha establecido. Dios está levantando una iglesia con un corazón generoso. Concluyo. Quiero que volvamos al principio de Isaías 54 y termine. El Señor te dice: regocíjate, ensancha, alarga, refuerza, porque te vas a extender. Esta palabra es para la iglesia y es para ti y para tu empresa. Levante sus manos, cierre sus ojos.
Hoy el Señor te dice: no te quedes en la tienda que ya cumplió su propósito. Te voy a llevar a una nueva temporada. Oro por tu empresa, te bendigo en el nombre de Jesús. Que puertas se abran, cielos se abran. Y si alguien se sintió incómodo con la predicación, ese era el propósito. Tienes que incomodarte, tengo que incomodarme. Porque Dios quiere prosperarte, pero quiere que ese mismo anhelo que quieres por tu propia expansión te sobrepase en pasión por la casa de Dios. Quiero que por un momento, con sus ojos cerrados, imaginen ese nuevo lugar completamente lleno. Y no imaginen el edificio, imaginen familias adorando, niños corriendo hacia la escuela bíblica. Y entre esos niños van tus nietos, van tus propios hijos, van tus sobrinos. Jóvenes que están rendidos a Dios, jóvenes que estaban en drogas, en malos caminos, pero ahora se han rendido a Jesús. Imagina matrimonios siendo transformados, restaurados. Imagina los servicios de bautismos, miles de personas descendiendo las aguas, decidiendo por Jesús. Líderes siendo enviados a los barrios, a las universidades, a predicar el evangelio, a liderar un grupo conexión. Ese futuro no depende únicamente de un edificio, depende de un pueblo que decide crear una atmósfera correcta para que Dios haga lo que Él ha prometido, una atmósfera de expansión. Con sus manos levantadas, repitan esta oración fuerte: Señor, hoy ensancha mi corazón antes que mi edificio. Alarga nuestras cuerdas, porque creemos en tus promesas. Refuerza, Señor, en mi corazón esas estacas, porque quiero sostener lo que tú me envías. Haz de nosotros una iglesia apasionada por ti. Que esta nueva casa no sea solamente recordada por el tamaño, sino porque tu gloria llenó esa casa. Que mi empresa sea recordada por una empresa de transformación. Que miles encuentren salvación a través de mi quehacer. Que haya restauración, que haya propósito. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Trae esa expansión, Señor, sobre nuestras vidas, en el maravilloso nombre de Jesús.